Bueno, continuamos ahora, ¿sí? Con adicciones. Terminé la nueva patología. Ahora vamos a ver factores de riesgos y causas. Cuando uno habla de causas de una adicción, hay que tener en cuenta que hay muchas causas sociales. Pueden haber muchas causas, ¿sí? Sociales, económicas, psicológicas, biológicas. Inclusive hay una causa, ¿sí?, expuesta por David Rosenfeld, que dice que en realidad el origen de toda adicción se remontan a la relación entre madre y niño, ¿sí?, al momento de la separación de ellos, al momento de que sea el momento de la discriminación y el bebé reconoce a la madre como ajena a su persona. Bien, este autor sostiene eso, que si esta discriminación, si esta separación no se va a dar de forma adecuada, ahí mismo comienza el origen de esta adicción o de una adicción. Vuelvo a decir, esta es una de las causas o es una causa de la que va a hablar este autor David Rosenfeld. Pero nosotros vamos a tomar un montón de causas, ¿sí? No la de este autor. Se cita porque es una causa paranormal o conocida, pero vamos a hablar de causas sociales, económicas, psicológicas y biológicas. Por eso preferimos hablar de factores y no tanto de causas, ¿sí? Bien, cuando hablamos de factores también vamos a hablar de factores de forma general. ¿Cuáles son esos factores de riesgo de manera general? Primer factor de riesgo, problemas familiares, problemas en la casa. Esto es muy común, ¿sí?, entre los jóvenes. Segundo factor de riesgo, influencias sociales, presión social, ¿sí? A ver, se da entre los jóvenes, o se asocia la idea entre los jóvenes que quieren pertenecer a un grupo, ¿sí?, que tienden a imitar conductas, ¿sí?, o jóvenes que están expuestos a ambientes de consumo. También tiene que ver este factor con las relaciones tóxicas. Otro factor de riesgo son los problemas emocionales, ¿sí? Depresión, baja autoestima, desamparo, evasión de la realidad, ¿sí? Otros factores son los biológicos, ¿sí? No todos los organismos responden iguales y eso hay que tenerlo siempre muy presente. Frente al consumo, si la primera vez que se consumió resultó agradable, por lo general se incide. Ahora, si resultó desagradable, frente a un consumo futuro se va a rechazar. No todos los organismos responden de la misma manera. Acá también, cuando hablamos de factores biológicos, tenemos que hablar de factores hereditarios, ¿sí?, en relación a las sustancias. En algunas ocasiones, el individuo puede heredar cierta dotación de receptores de sustancias durante el embarazo, ¿sí? A futuro, ¿qué va a pasar? Puede que esta persona puede, el término que estoy utilizando, que esta persona tenga una mayor predisposición genética, lo que incremente, ¿sí?, la posibilidad de una futura dependencia a esa sustancia particular de la cual tiene, ¿sí?, esa predisposición. No es de una madre que consume durante el embarazo una determinada sustancia, nace un hijo adicto a esa sustancia que consumió la madre. No es así la ecuación. No fue lo que yo planteé. Dije que en algunas ocasiones el individuo puede heredar cierta dotación de receptores, ¿sí?, durante el embarazo. Y a futuro esto puede generar en una persona una mayor predisposición genética que en otra, ¿sí?, frente al consumo de una sustancia y la dependencia a la misma. Otro factor son los vinculantes a la identidad. También puede aparecer o se suele dar esto entre jóvenes y
de lo que es la adolescencia. Y el sexto factor que vemos es la curiosidad, ¿sí? Esto de qué me provocará el consumir esta sustancia, qué se sentirá si consumo esta sustancia, ¿sí? Esta relación también establecida con la disponibilidad de la sustancia. Está acá y la consumo. A ver qué me provoca. Ya dijimos que no todos los organismos son iguales y que no todos responden de la misma manera, este factor biológico. Pero bueno, ¿qué onda? ¿Qué se sentirá? También es una forma esto de la curiosidad cuando hablamos de disponibilidad de la sustancia, ser consciente, muy consciente. O sacarnos la careta es una forma de decirlo, y no tanto hablar de conciencia. Que si hoy en día uno quisiera consumir una sustancia ilegal, las legales las conseguimos en cualquier lado, ilegal, creo, y no quiero prejuzgar a nadie, podríamos acceder a ella sin mayor complejidad. ¿Sí? Creo que uno conoce a alguien que consuma alguna sustancia o el amigo del amigo. ¿Sí? No creo que sea algo muy difícil de acceder. De hecho, no lo es. ¿Quién no conoce a una persona que tenga hábitos de consumo? ¿Sí? O, voy a decir, o quién no conoce a alguien que conozca a una persona que tenga hábitos de consumo. Entonces, fíjense que esta disponibilidad de la sustancia está al alcance de todos. Por lo tanto, de poder consumir una sustancia legal, ni hablar, ilegal, ¿sí? Dijimos que estos términos no afectan, pero ilegal, ¿sí? Que sería la de más difícil acceso, está al alcance de todos también, ¿sí? Esta relación, cuando hablamos de curiosidad, esta relación a la disponibilidad que tenemos de la sustancia. Dije también que íbamos a hablar de nuevas adicciones. ¿Cuáles son las nuevas adicciones? Son esas adicciones que se trata sobre conductas repetitivas. Ya no es la adicción a una sustancia, ya no es la drogadicción, ¿sí? Como se la suele llamar, sino que cuando hablamos de nuevas adicciones o de adicciones psicológicas, hacemos referencia a todas aquellas conductas repetitivas, ¿sí? Que resultan placenteras, al menos en sus primeras fases, y que después sí con el tiempo llevan a la pérdida del control del sujeto, ¿sí? Son conductas originalmente normales y toleradas socialmente, pero con el tiempo se comienzan a convertir en desmedidas, ¿sí? Ya pierden esto de lo tolerable. Vuelvo a destacar la idea. Adicciones a conductas, ¿sí? A conductas, no a sustancias. Por ejemplo, televisión, videojuegos, internet, comida, compras, sexo, celular, juego. Un ludópata es una persona adicta al juego. Un sexópata es una persona adicta al sexo, ¿sí? A ver, adicciones, dependencias a conducta. Inclusive hoy en día se habla de una adicción vinculada a la religión, ¿sí? Vuelvo a decir, cuando hablamos de adicción, hablamos de dependencia. Cuando hablamos de consumos problemáticos, es el término que se le está dando actualmente, que puede terminar en adicción o no, ¿sí? El consumo problemático es un término también que no es consumo problemático igual a adicción. Es la nueva mirada que se está teniendo sobre los consumos, ¿sí? Una persona que nunca toma alcohol y que una vez tomó alcohol, se subió a un auto, lo manejó
y causó un accidente, o no, pero se subió en auto para volverse a su casa, en ese momento el consumo de esa persona se volvió un consumo problemático. No solamente para él, sino también para el entorno. ¿Se acuerdan la relación sujeto, sustancia, contexto? Cuando hablamos de consumos problemáticos. No focalizamos ni en el sujeto, no focalizamos ni en la sustancia y no focalizamos tampoco solamente en el entorno. La responsabilidad no la tiene la sustancia porque es mala y porque te causa daño, ni tampoco la tiene el sujeto porque es malo porque no puede medirse, ni tampoco la tiene el contexto que influye sobre el sujeto. No, es la relación entre los tres lo que va a establecer esto, esta nueva mirada en relación a lo que es un consumo problemático. ¿Sí? Bien, hasta acá vamos a charlar un poco sobre lo que son las adicciones. Recuerden que si empiezan a abordarla en el trabajo práctico, siempre es bueno contextualizar. ¿Sí? Desde la idea de voy a abordar el consumo a qué. ¿A qué? Siempre hay que preguntarse a qué. A una sustancia determinada, a la cocaína. Bueno, perfecto. Contextualicemos. Es una adicción. Dentro de las adicciones tenemos una adicción a una sustancia. En este caso será una drogadicción. Adicción, drogadicción. ¿Y a qué sustancia? A la cocaína. ¿Sí? Contextualicemos que vayan a desarrollar. Recuerden esto de no pueden hacer una monografía sobre adicciones. Porque yo como AT no voy a trabajar de la misma forma una persona que sea adicto con la cocaína que una persona que sea adicto al juego, que una persona que sea adicto al sexo. No. Voy a abordarlo de manera diferente. Entonces tengo siempre que contextualizar. Si hablamos de adicciones, hablamos de una monografía en relación a qué, al qué. ¿Sí? A una conducta o a qué sustancia. Y a partir de ahí planteo la monografía. Bien, comencemos ahora con la otra patología del día, ¿sí? Con la otra patología de hoy, que es el TDAH, o como lo dije también mal mencionado, TDHA, que es el trastorno de déficit o por déficit en realidad de atención e hiperactividad. Podemos decir que este trastorno es una afección crónica, que afecta hoy en día a millones de niños y que es muy común también que este trastorno continúe en la edad adulta. El TDAH incluye una combinación, ¿sí?, de problemas, como la dificultad para mantener la atención, la hiperactividad o el comportamiento impulsivo. Surge en la niñez, pero puede estas características, estos problemas, persistir en la edad adulta. Atención, hiperactividad, impulsividad. ¿Cuáles son las causas? Me pongo los anteojos ya entre la alergia y la computadora cerca, la cámara esta que estoy mirando, el reflejo de la pantalla, ya me están empezando a doler la cabeza. Pongo los anteojos. ¿Cuáles son las causas del TDAH? ¿Sí? La causa exacta, en realidad, no está clara. ¿Sí? Se sigue investigando sobre el tema. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de TEA? Decíamos que era multicausal, que no hay una sola causa, que dependerá de cada caso. Acá estamos hablando más o menos de lo mismo. No hay causa exacta, ¿sí? Todavía no hay nada claro, todavía se sigue investigando en relación a las causas de esta patología, de este trastorno de desarrollo de atención e hiperactividad. Sí, podemos hablar de factores, ¿sí? De los factores que pueden llegar a estar involucrados en el desarrollo de este trastorno, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los factores que pueden estar involucrados? Por un lado, la parte genética, los factores genéticos.
por otro lado los factores ambientales, ¿sí? O factores vinculados al sistema nervioso central en algún momento clave del desarrollo del sujeto. El déficit de atención, ¿sí?, e hiperactividad tiene, como dije, una única causa específica conocida, ¿sí? Pero los factores genéticos, hablábamos de factores de riesgo, por lo general, ¿sí?, están a menudo presentes. Otros factores de riesgo, el bajo peso al nacer, ¿sí?, que esto es lo que puede afectar justamente este sistema nervioso central, desnutrición infantil, ¿sí?, a un traumatismo craneal también, una infección encefálica, es una infección en el cerebro, carencia de hierro, apnea obstructiva del sueño y también la exposición al plomo. Cuando uno habla de, hoy les hablábamos de factores por ahí vinculados al ambiente o al medio ambiente, ¿qué me está diciendo? Por ejemplo, ¿sí?, la exposición al plomo. Entre los factores de riesgo se pueden incluir factores vinculados a estaba pensando, me quedé con la idea del plomo, y dónde vamos a encontrar un ambiente, ¿sí?, donde uno esté expuesto al plomo. El plomo se utilizaba en muchos casos en las cañerías, ¿sí?, antiguamente. Podemos tenerlo en casa. Si tenemos una casa antigua o hemos construido la casa con materiales antiguos, ¿sí?, es común hablar de cañerías de plomo. Estamos expuestos a eso, por ejemplo, ¿sí? Bien. En relación a los factores de riesgo, entre los factores de riesgo se pueden incluir, por ejemplo, los factores sanguíneos, como padres o hermanos con trastornos de déficit de atención e hiperactividad, u otros trastornos de salud. Esto no quiere decir que de padres con trastornos de atención e hiperactividad van a nacer hijos con trastornos de atención e hiperactividad. No estamos diciendo eso. Pero sí es un factor de riesgo, ¿sí? Si hay un padre o un hermano con esta patología, es un factor, o hay más predisposición a que este sujeto que venga tenga o en este sujeto también se desarrolle esta patología. Yo en la clase pasada, cuando hablábamos de síndrome de Down, le conté que esto fue este mapeo, ¿sí?, esto de ser más propenso o no, nos lo hizo la genetista cuando nació nuestra hija, o antes de que naciera, para ver si había algún tipo de... para conocer la historia genética familiar. A ver, estos factores consanguíneos, contanos de vos, de acá, de allá. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿sí? Bien. Si hay padres o hermanos con este trastorno, es un factor de riesgo frente al nuevo integrante que va a llegar a la familia. Otro factor de riesgo justamente es el estar expuesto a determinadas toxinas en el ambiente, ¿sí? Hoy hablamos de plomo. Hoy les dije de plomo y les hablé de las tuberías. También puede ser, hay pinturas, o había pinturas, ¿sí?, que tienen dentro de sus componentes el plomo, ¿sí? Guarda cuando uno consume agua de napa, porque también puede estar contaminada con determinados productos que pueden también pasarnos esto, ¿no?, que pueden ser factores de riesgo. Uno dice, ¿qué más puro que el agua de napa? Tomo el agua de mi pozo, que es mucho más sana que el agua de red. Es un saber popular ese. ¿Dónde es más sano? ¿Vos sabés qué minerales está teniendo esta agua? ¿Vos sabés si esta agua en la otra punta de la napa no está siendo contaminada o no tiene algún tipo de contaminación? Hay que analizar el agua antes de tomarlo, es lo que corresponde. El sabor puede ser exquisita, comparada con el agua de red. ¿Sabemos si está o no está contaminada con partículas de plomo, por ejemplo, o de alguna otra sustancia, o de algún pesticida que nos afecta y nos provoca otras patologías
solamente estudiando e investigándola. Otro factor de riesgo es el consumo de drogas, el consumo de alcohol o el tabaquismo por parte de la madre durante el embarazo. Otro factor de riesgo es el nacimiento prematuro, ¿sí? Ahora sí, así como les hablé de factores de riesgo, no causas, vamos a desmitificar un mito, ¿sí? Popularmente se sospecha, de hecho es vox populi, pero se sospecha que el consumo de azúcar causa hiperactividad. La realidad es que no hay pruebas confiables que confirmen esto. Uno suele decir, no le des azúcar al nene porque si no, no te va a dormir. No, el nene no quiso dormir porque se pasó el día comiendo caramelos, chocolate y golosina y tomó Coca-Cola encima antes de acostarse. Por eso está así de alterado, por eso está así de hiperactivo. No hay estudios confiables que confirmen esto. Es un mito. Tiene que ver con el saber popular, con lo que uno va reproduciendo porque escuchó. Y sí, el nene está saltando y tomó coca, es cierto. Y comió caramelos, es cierto. ¿Y ayer comió caramelos? También. ¿Te pones a pensar? Tal vez los haya comido y no estaba así. No hay estudios confiables que confirmen esto. Y me remonto y vuelvo a las adicciones, ¿sí? O a los factores biológicos. Hoy hablamos de factores de riesgo, estos los factores biológicos o fisiológicos. No todas las sustancias causan el mismo efecto en el organismo. Que algunas sustancias en un sujeto determinado provoquen una determinada conducta, un determinado efecto, no quiere decir que en el sujeto de al lado lo vaya a provocar. Hay gente que toma un sorbo de café y se desvela. Yo me puedo tomar un termo de café y me voy a dormir. Lo mismo con el mate. Hay gente que el mate lo desvela. Yo, si me tomo 3 termos de mate, me voy a dormir, después protestaré porque me tendré que levantar a mitad de la noche para ir al baño. Pero el mate a mí no me saca el sueño, ni el café tampoco, ni la coca. Y hay personas que sí. No todos los organismos responden de la misma manera, ¿sí? Vuelvo a decir esto. No hay estudios confiables, no hay pruebas confiables que certifiquen, que confirmen entonces que el consumo de azúcar genera hiperactividad en los chicos. Muchos problemas en la niñez pueden llevar a que justamente se presenten, se manifiesten dificultad para mantener la atención. Pero eso no es lo mismo que padecer un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Que el niño, ¿sí?, no pueda sostener la atención no quiere decir, no diagnostiquemos nosotros, no quiere decir que tenga este trastorno. Cuando hablamos de este trastorno hablamos de una patología específica que tiene que tener un montón más de características y que tiene que estar diagnosticado por profesionales, ¿sí? Que el niño tenga problemas, ¿sí?, en la dificultad de poder mantener o sostener la atención, no quiere decir que tenga trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? Vamos a seguir desmitificando. Estábamos hablando recién del azúcar y ahora de esto. Ay, si viste, el nene es inquieto, le cuesta ser atento. Ah, tiene trastorno de atención y hiperactividad. Ajá. Mira vos, ¿quién te dijo eso? ¿De dónde lo sacaste? ¿Lo diagnosticaste vos? ¿Sos médico? ¿Sos psicólogo? Bien, ¿sos psiquiatra? Muchas veces los trastornos no se medican. ¿Sos psiquiatra? Hablemos solo un poco de los síntomas y de los tipos. ¿Sí? Acá vamos a hablar en realidad de diferentes tipos de este TDAH, los síntomas que tiene cada uno de ellos. La característica principal del trastorno de atención e hiperactividad incluye la falta de atención, claramente, el comportamiento hiperactivo y la impulsividad, ¿sí?
Los síntomas comienzan, por lo general, antes de los 12 años. Y en algunos niños ya se notan a partir de los 3 años de edad. ¿Sí? Estos síntomas pueden ser leves, pueden ser moderados, pueden ser graves y, como dijimos inclusive hoy, pueden permanecer o continuar hasta la edad adulta. El trastorno de atención e hiperactividad ocurre con más frecuencia en hombres que en mujeres. ¿Sí? Es una patología más presente en hombres estadísticamente hablando, cuantitativamente hablando, no cualitativamente hablando. ¿Sí? Como les dije, existen 3 tipos o 3 subtipos de TDAH. ¿Sí? Uno relacionado a la falta de atención, el otro a la conducta hiperactiva e impulsiva, y el último se lo llama combinado. Cuando hablamos de falta de atención, decimos que un niño, ¿sí?, manifiesta falta de atención cuando tiene algunas de estas características o las siguientes características. Primero, no es capaz de prestar atención minuciosa a los detalles o comete errores por descuido en los trabajos escolares. Segunda característica, le cuesta permanecer concentrado en tareas o en juegos. Tercera característica, parece no escuchar, incluso cuando se le habla directamente. Cuarta característica, tiene dificultades para seguir instrucciones y no logra por lo general terminar las tareas o los trabajos escolares. Ya me duele la cabeza. Quinta característica, tiene problemas para organizar tareas y actividades. También este niño evita o le disgusta las actividades que requieren un esfuerzo mental de concentración, como la tarea escolar, como armar un rompecabezas, como juegos que tengan que pensar mucho, le disgusta estas actividades. ¿Sí? Suele perder los elementos necesarios para las tareas o las actividades, ¿sí?, como por ejemplo los lápices, la goma, el sacapunta. Si hablamos de útiles escolares, los suele perder, ¿sí?, juguetes también, se los olvida, justamente no presta atención donde los va dejando, lo agarró, lo usó, lo dejó acá y siguió y ya no retiene que quedó acá, ¿sí?, se olvidó dónde dejó. No le prestó atención a dónde dejó ese lápiz, ese juguete. Es un niño que también se distrae fácilmente y se olvida de hacer algunas actividades diarias, como las tareas del hogar. Es una patología donde tenemos que trabajar rutina como acompañantes, entre otras cosas, pero esto de la importancia de la rutina. ¿Sí? El otro subtipo, ¿sí?, de TDAH es el trastorno de hiperactividad e impulsividad. Un niño que manifiesta, ¿sí?, un patrón de síntomas de hiperactividad o impulsividad a menudo presenta, ¿sí?, características como está inquieto, ¿sí?, o da golpecito con las manos o con los pies, ¿sí?, o se retuerce en el asiento, está así todo el día. ¿Sí? Le cuesta permanecer sentado en el aula o le cuesta permanecer sentado en otras situaciones. Yo lo estoy llevando al aula porque por ahí es donde uno haría el acompañamiento con un niño con un trastorno de atención e hiperactividad, ¿sí? Está en constante movimiento, es ese alumno que se levanta de una mesa, pasa a la otra y va a otra y se levanta y se siente y va y se mueve y está así. Uno, si no sabe
que el alumno tiene, que el niño tiene esta patología, para el entorno, fíjense, llama la atención, pero llama la atención porque está en continuo movimiento. Es una persona que no va a pasar desapercibida en el salón, un niño así. Pero estamos diciendo que una de las características es que no puede permanecer sentado, que se va a aburrir muchas veces. Va de un lado para el otro, ¿sí? Otra característica es que les gusta trepar. Puede trepar en situaciones que no son apropiadas. Lo vas a ver arriba de un árbol, lo vas a ver subiéndose a un lugar, bajándose a otro, arriba de una escalera. Pará, vení. Está en continua actividad este nene. Tiene problemas, ¿sí? Hoy dijimos, les disgusta jugar o realizar actividades tranquilas. Esto de tal vez armar un rompecabezas, hacer un juego de mesa, ponerlo a hacer puntillismo. Tal vez no sea lo que le guste hacer. Este tipo de actividades, como dijimos, van a desgustarles. Habla demasiado. Esto además, habla. Da respuestas apresuradas. Vos le estás preguntando antes y antes de que termine de hacer vos la pregunta, él ya te contestó. Interrumpe la pregunta que le estás haciendo. Él ya responde. Tiene dificultades para esperar su turno. Imagínense en un salón, un docente pregunta, bueno, a ver, cuéntenos qué hicieron el fin de semana. Vamos a empezar por esta mesa y terminamos por aquella mesa. Y cuando arranca esta mesa, los chicos de esta mesa, ya nuestro paciente que está en la última mesa, ya está hablando. Y la docente le dice, espera tu turno. Bueno, tiene dificultades para esperar el turno, ¿sí? Hiperactividad, ¿sí? Suele interrumpir conversaciones, ¿sí? Suele interrumpir juegos, suele interrumpir actividades de otros o se entromete en actividades de otros. Son características propias de este subtipo. Y el último subtipo es el tipo combinado, ¿sí? Acá es una mezcla de síntomas de estos otros dos subtipos, el de falta de atención y el de hiperactividad. Como muchas otras patologías, ¿sí? Esta patología, la de TDAH, tiene afecciones que coexisten o que pueden coexistir, ¿sí? A ver, que quede claro. El TDAH no causa, grandote, ¿sí? Otros problemas psicológicos o de desarrollos. Sin embargo, los niños con TDAH son más propensos a otros niños a tener afecciones como, por ejemplo, trastornos de oposición desafiante, trastornos de conducta, trastornos de regularización disruptiva, ¿sí? En relación al estado de ánimo, discapacidades de aprendizaje, trastornos por abuso de sustancias, trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, los TOC, trastornos de estados de ánimo, como puede ser la depresión o el trastorno bipolar, trastornos del espectro autista, ¿sí? Tic nerviosos o lo que es el síndrome de Tourette. Vuelvo a decir esto. Son niños más propensos que otros a tener estas afecciones. No quiere decir que el TDAH provoque, cause estos problemas psicológicos. Bien, chicos, hasta acá la clase de hoy. Recuerden que cualquier duda que tengan sobre la clase la pueden consultar debajo de este video, ¿sí? O si tienen dudas sobre la monografía final, también pueden consultarla. No esperen hasta último momento. Y tengan presente
que ustedes preguntan los días lunes y nosotros respondemos hasta el día miércoles inclusive. A ver, por lo general uno responde cuando ya estén todas las preguntas subidas. Ustedes saben que hasta los días martes el video está. A partir del día martes se comienzan las preguntas. Se contestan los días miércoles. Entonces, cualquier duda en relación a estas patologías, en el video. Cualquier duda en relación al trabajo final, también en este video. En otros comentarios, acá, ahora, ¿sí? Acá, en los comentarios de este video. Chicos, bien. No vuelvan a dejar todo para lo último, no dejen todo para lo último. Ya estamos en las últimas semanas, ¿sí? De lo que van a ser el curso. Así que traten de sacarse las dudas cuanto antes, las dudas que van surgiendo. Buena semana y nos vemos en la próxima clase.